Hola a todos, soy Cari Cren y vengo a acompañarlos en otro programa de Horizontes de Nuestra América, como todos los sábados desde Córdoba, Argentina. Esta vez les traigo para compartir la presencia de nuestros hermanos de la nación mapuche, un pueblo originario que ha quedado dividido después de la conquista de la colonia entre dos países, Chile y Argentina. Lamentablemente se ha creado un relato negativo que es distante de la realidad de este pueblo, se los sataniza, se los criminaliza y eso no es verdad. Así que les invito a conocer un poco a esta gente, a compartir y entender que desde el conocimiento podemos ser más tolerantes y crear una forma de vida más pacífica entre los pueblos. Así que los dejo con ellos y nos encontramos el próximo sábado aquí en Horizontes de Nuestra América. Chau, chau. Para nosotros los mapuches, importante que recuperemos el idioma, importante que entendamos también esto de ser mapuche a través del idioma. Es muy importante entender para qué queremos las tierras, qué significa la tierra, qué significa todo lo que nos hace ser mapuche, lo que nos hace ser mapuche, por qué somos mapuche, qué son las cosas que nos hacen ser mapuche. Eso es muy importante, tener esa claridad. Y eso tenemos que decirlo En mapudungún. Usted ve los lamien que hablan bien mapudungún, tienen muy claros, por eso el idioma es tan profundo, el idioma es tan expresivo. Entonces cuando conversan entre mapuche no hay esa división, sino que siempre hay acuerdo, siempre es un respeto mutuo. Entonces, aunque si el otro no está de acuerdo conmigo, pero me lo va a decir con mucho respeto y yo lo voy a asumir, y yo voy a asumir que estoy equivocada, porque me lo está diciendo en mapudungún de una forma con mucho respeto, no como en castellano, que si me lo dicen yo me voy a sentir ofendida, porque el castellano de repente es muy ofensivo también en ese sentido, para criticar, para corregir, para todo, para esas cosas. Y el mapudungún no, pues entonces es muy diferente. Y por eso cuando hablamos en mapuche, entre mapuche, nos entendemos clarito, al tiro nos entendemos. Podemos estar en Huincadún, podemos estar bien así, peleando poco menos, pero si planteamos el problema en mapudungún, cambia al tiro. A mí me ha pasado con la mujer, sí. Entonces, funcionarios, senador, diputada, que hoy día está allí, que si bien usted es lamien, pero hoy día debe cumplir un rol importante como el compromiso que se está llevando con el lonco. Y debe ser capaz para establecer la respuesta del gobierno, del Estado chileno, de su institución, para responderle a los loncos. Porque si eso no lo hace, entonces también quiere decir que no estamos haciendo bien el trabajo allí. Entonces, con esto termino. Lo que está en juego aquí es buscar una solución en razón de lo que fue el Tratado de Tapigüe de 1825, que fue por la paz y el comercio. Y hoy día también, creo yo, y si nosotros entendemos desde la espiritualidad mapuche, no estamos hablando de las personas, sino del buen mapu. Las personas que entendemos todo esto, no es un asunto que hoy día están pidiendo la paz las personas de manera natural, sino que nuestros loncos están hoy día arriba, el buen mapu, están enojados, por decirlo de alguna manera, porque nuestro pueblo también tiene que recuperar esto, pero también la sociedad chilena tiene que ser capaz de comprender de que aquí no puede seguir haciendo lo que está haciendo hasta el día de hoy. ¿Y qué está haciendo hasta el día de hoy? Muchas cosas. Todos ha sido invasión, asimilación, integracionismo, politiquería, todo lo que ha sido negativo para nuestro pueblo. Pero hoy día tenemos la oportunidad, y los loncos están planteando la oportunidad de establecer un mecanismo de acuerdo algún día, de reproducir, revalidar
el Tratado de Itapigüe, de nuevo, que establezca esta convivencia. Eso es lo que queremos en definitiva. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio, sí doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural. Dejamos en el corazón huella, como en un campo de nopal. La mayoría sabemos para lo que estamos acá, pero bueno, les voy a explicar. Sí, los móviles en silencio, porque vamos a grabar tanto en audio como en video. Entonces, necesitamos que todos pongamos, empezando por mí, los móviles en silencio, para que no salga la grabación. Ajá. Este es el espacio, todas las voces todas. Esta es la edición 17 de este espacio. Comenzamos hace más de 5 años. Tenemos la idea de por fin lograr restaurar el espacio en su ciclo casi mensual y creado por David López Jiménez,
desde la sección de poesía de la unidad, ahora con la ayuda de la nueva presidencia de la unidad, y vamos a estar dedicando este espacio de manera especial a Pedro Pérez. Es un espacio que hacemos de entrevista, diálogo, lectura de poesía, y algunas veces va a haber sorpresa, como va a ocurrir hoy. Tenemos a todos los invitados, además de este invitado central que es Pedro Pérez. Estamos celebrando hoy un aniversario de su cumpleaños en este mes. Son 80 años, es un privilegio decirlo, un privilegio vivirlo además. Y gracias a la intervención de Yuri Noiro movimos como 5 veces la fecha del lugar, de hora y todo, pero gracias a que Yuri también está, vicepresidente de la unidad, compañero de trabajo de Pérez en el periódico Trabajadores. Alumno, bueno, ya para decir también, ya para decir, yo quiero dejar a David para que nos haga entonces, como siempre, la conducción de este espacio, la entrevista a Pérez, pero quiero darle a los dos un fuerte aplauso y agradecer a todos. Muy buenas tardes a todos. Este es el espacio de todas las voces, todas, de la sección de poesía de la unidad. Un espacio de experiencia para poetas consagrados. Aquí leen, han leído y leerán la vanguardia poética de Cuba. Siempre miembros de la unidad. Me complace mucho tener como invitado en la tarde de hoy al maestro Pérez. Y me complace mucho ver la sala Villena repleta. Como siempre, cuando hay un poeta querido, tanto por su lección y maestría de vida, como por su talento y su exquisitez literaria, sucede que la sala Villena se repleta. En estos momentos tan difíciles donde llegar a algún lugar siempre es una poesía. Buenas tardes, maestro. El homenaje y el espacio es suyo. Muy buenas tardes. Sí. ¿Subía la palabra? Después yo le preguntaré. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Bueno, ante todo agradecer el espacio, la invitación, agradecer a todos ustedes que estén aquí, por supuesto. Entre los presentes están compañeros todos muy queridos. Tenemos la Beba Lázara, tenemos la Bella desde la Feria del Libro de Camagüey, presidenta de la Asociación de Escritores de la UNED. Por acá ya lo mencionaron, vicepresidente de la UNED, Karel, presidente de la sección de poesía de la Asociación de Escritores, y una participación numerosa del proyecto Horizonte de Nuestra América, que es uno de los espacios comunitarios creados a partir de alguna manera del movimiento que se gestó a partir de 1993 en Medamar, con la Peña de Wikipedia, que dio lugar también al Grupo a la Décima, que es parte de la obra nuestra, mía, de Karel es vicepresidente del Grupo a la Décima también. Tenemos aquí, hay un miembro del Grupo a la Décima aquí, Miguel Navarro, que es también un fundador de la agrupación que fue iniciática en este movimiento agrupacional de los decimistas cubanos, que fue el grupo Espinel Bucarambetti. Miguel es uno de los... Párate, Miguel, para que la gente te conozca, porque es un aplauso para Miguel. Miguel fue el fundador de esa agrupación que la creó el querido hermano poeta Renael González Batista en 1993, febrero de 1993. Y también es miembro del Grupo a la Décima en este momento. Tengo una representación por el momento pequeña, pero que debe ser más numerosa después del periódico Trabajadores, que es el centro donde laboro. Está Evelio Tellería, también para que la gente le conozca, un periodista conocido de muchos años.
11 de la noche. Así que ustedes se imaginarán 12 horas de trabajo, se imaginarán que puede que en algún momento, no son los 80 años, no. Son las 24 horas. Sí, son las 24 horas. Entonces, el agradecimiento lo reitero a todos ustedes y también reciban el saludo del grupo a la décima, que aunque estamos aquí pocos de los miembros del grupo, es posible que se incorporen otros después. Luisa María Landín, una de las vicepresidentas del grupo, me llamó por teléfono ya viniendo en el camino para acá para disculparse, pues tenía una situación familiar que no podía asistir. Gracias a ella son los libros, porque donde ella es la albacea de la ópera mía, todos los libros estos son propiedad de ella, son los libros que cuando se publicaron yo se los dediqué y ella se encarga de guardarlos. Entonces cada vez que yo tengo una presentación voy a su casa, recojo los libros y después que se termina el tiempo. Custodia lo bien. Era el custodio, el ángel custodio. Bueno, el grupo a la décima, saben ustedes que tiene 25 años, está cumpliendo este año, se creó en el año 2000, se creó por un grupo de poetas locos en Alamar, éramos 9, Carmen era uno de ellos, y no fue por iniciativa mía, por cierto, fue por iniciativa de Modesto Caballero, el otro vicepresidente que en este momento está en Mayarí. Él se retornó a la semilla. Él es natural de Mayarí y andando el tiempo decidió volver a vivir en su terruño natal. En fin, bueno, aquí estamos. Vamos a... yo creo que cuando Karen me habló de celebrar el 80 cumpleaños, dije, bueno, es que hay muchos otros cumpleaños. Miren, Gisela cumplió 80 años, que es la conductora del espacio Horizonte de Nuestra América, espacio que cumple este año 10 años de vida. Se creó en el 2015 y en reconocimiento a ese trabajo sostenido, el grupo La Décima va a realizar en enero del 2026 el encuentro nacional a la décima allí en ese espacio cultural. Así que estamos celebrando también los 80 años de Gisela, que lo cumplió en febrero. Del proyecto Horizonte, que está aquí en una amplia representación, hay otros integrantes que han cumplido 80 años este año, una de ellas Fefita, que está ahí. Así que le pueden dar el aplauso a Fefita. No sé si habrá otros 80 octogenarios, un 80añero, dice Gabriel. También, Manuel también cumplió 80 años. 87 cumple. 87. No, pero ya, nosotros te alcanzamos, nosotros te vamos a alcanzar. No vas a estar solo, te vamos a alcanzar. Bueno, llegó también Fidelito, mi hermano Fidelito, Fidel Horta, que es el director del Centro de Investigación y Promoción Literaria Jesús Santa Cruz de Nabori. Poeta él también, aunque se ha dedicado más a promover la obra de ese padre tutelar de todos nosotros que es el Indio Nabori. Así que para el Indio Nabori y para Fidelito también que está aquí, un aplauso también. Y también el agradecimiento a él por estar junto con nosotros. Bueno, se me acabó la Yo le digo más o menos qué estrategia vamos a seguir en nuestro... La que tú quieras, tú preguntas lo que No. quieras y yo respondo lo que pueda. Nosotros hacemos una serie de preguntas y usted realmente responde cuando se sienta cómodo. Y si no quiere responder, lo dice también. Lo primero que te pediría es que me suspendas en ustedes. No puedes tratar de... Es un problema de cortesía, es un problema de caballerosidad. Bueno, pero compláceme que estoy cumpliendo Te 80 voy a decir entonces maestro, que es mejor. Maestro Piara. Maestro Piara. Bueno,
¿Cuándo fue que empezó a escribir y por qué razón empezó a escribir y qué cosa fue lo primero que escribió? Bueno, casi que se pierde en el tiempo. Entonces, después de tantos años vividos es un poco difícil recordar. Pero yo recuerdo que desde que yo estaba en la secundaria, cuando aquella no era secundaria, era primaria superior, yo escribía poemas y escribí un periodiquito a mano, hacía un periodiquito a mano que circulaba en el aula, en séptimo grado. Pues. Eso fue en la primaria superior 27, lo recuerdo bien, que estaba en Santo Suárez, que es el barrio mío, el barrio donde yo nací. Después, cuando fui para la sierra, con la brigada o la Asociación de Jóvenes Rebeldes, pues también allá escribía poemas, decía, yo era político de una compañía, tenía 15 años, pero era político de una compañía de brigadistas, de los que íbamos a subir los 5 picos, y también ahí hacía, en esa ocasión el periodismo se manifestaba en los murales que teníamos allí, hacíamos periodismo, digamos que para colocar en un panel o algo parecido que teníamos en aquella unidad en medio de la sierra. Estoy hablando del campamento de Pino del Agua, donde se hicieron hubo 2 combates importantes. Sí, en medio de la sierra hubo en Pino del Agua específicamente hubo 2 combates importantes. Y para nosotros siempre fue un orgullo estar en aquel lugar, estar asentados en el lugar donde se habían producido 2 combates tan trascendentes en la historia de la lucha del ejército rebelde en aquel tiempo. Pero bueno, esos fueron los orígenes. En el caso de la décima, que no me lo preguntas directamente, pero supongo que lo tienes pensado para preguntármelo después y después no lo respondo. También es un misterio, ¿no? Porque lo que sí recuerdo es que en mi casa había un radiecito donde se ponían todos los programas campesinos, porque le gustaban a mi mamá, sobre todo, que era la que estaba más tiempo en la casa. Porque mi familia es una familia obrera, no teníamos nada que ver con lo rural. Una familia nosotros somos flores de asfalto, no de campo, pero teníamos un vínculo específico con la música campesina en general y con la décima en particular. Recuerdo que había un programa, por suerte hay personas mayores aquí que pueden recordar esta referencia. Había un programa que era el de Clavelito. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Cuánto pensamiento en mí? En este momento, mi fuerza de pensamiento ejerce el cierto precio. Bueno, por ahí empecé yo, a lo mejor, antes que Clavelito, a lo mejor depositó en mí una semilla relacionada con la décima, sobre todo por el referente oral que significaba aquella experiencia hogareña, ¿no? Y bueno, por ahí andan los comienzos. No quiero robarte espacio a ti, ¿quieres? No, eso es la bonita. Y con la décima exactamente, ¿cómo se va produciendo ese nudo? ¿Cómo es que va entrando y comenzando a navegar en ese mundo tan maravilloso de la improvisación, si lo ha hecho y la décima escrita? ¿Cómo va navegando por ese mar? No, yo no tengo ninguna condición para la improvisación. Eso se lo dejo a Rosselló, que es otro de los pilares de las tertulias nuestras que están aquí, el Augusto Rosselló. Recibió también el premio La Rosa Blanca. Esa es una noveleta que tiene pendiente una segunda parte, que Enrique Pérez Díaz siempre me ha insistido mucho, que yo tendría que escribir la segunda parte de Guaminitinaje. Es una noveleta que se desarrolla en la cultura aborigen cubana antes
de la llegada del español. Y hay otros libros, no recuerdo ahora los títulos, pero hay desempeños de la literatura para niños abordando el tema este de las culturas aborígenes cubanas, pero casi siempre vinculada ya con el colonialista español presente en el archipiélago. La mía no. La mía es justamente la intención de demostrar cómo era la vida de esas culturas aborígenes, y digo culturas en plural porque no era una sola, hay una etnia cultural general que viene, la historia es larga, si me pongo a hacer un conversatorio sobre eso nada más se nos va y no leemos otra cosa, pero las ramas de los aruacos que fueron desplazándose desde Sudamérica hasta las islas del Caribe y fueron poblando las islas del Caribe del este hacia el oeste, dieron lugar a lo que estudiamos en la escuela como los grupos de los taínos, los siboneyes y los guanajatabeyes. Los primeros que mencionó fueron los más desarrollados, los menos desarrollados fueron los guanajatabeyes, y los siboneyes están un poco en el medio, pero incluso hay circunstancias muy singulares que se dan cuando los siboneyes coinciden en determinados momentos en determinadas comunidades con los taínos. Y circunstancias en las que se manifiestan incluso el deterioro de la estructura de la comunidad primitiva y una inclinación a irse formando elementos hacia el régimen social de la esclavitud, porque había cierta tendencia a convertir en sirvientes a los siboneyes cuando coinciden con los taínos, a partir de que los taínos eran más conocedores, tenían más conocimiento de todo. Así que por ahí puede andar la cosa, volviendo a lo que me preguntaba. Fíjense qué curioso, Pegler se inclina por dibujar, y se inclina por dibujar lo menos considerado, que es la historieta. Se decide escribir narrativa y lo hace por la literatura para niños, que es también una disciplina de algún modo subvalorada. Y cuando entra en el mundo de la poesía, se decide por la décima, que es también, ya sabemos, una disciplina con cierto nivel de subvaloración por aquello de lo oculto y lo popular. Fidelito ha desintoxicado bastante, ya lo había hecho nuestro padre espiritual Naborí, en el sentido de que vale hablar de décima culta y décima vocal solamente para entendernos de qué estamos hablando, pero no para pensar que la décima culta pueda considerarse superior desde el punto de vista de su validez cultural, en la que pudiera llamarse oral, puede considerarse inculta, mucho menos. Todas las manifestaciones son, incluso he visto en algunos momentos que hablan del repentismo y lo separan. A mí a lo mejor me desmiente con esto, pero separan el repentismo de la literatura. Pero es que la literatura es la expresión del arte con empleo de la palabra, no importa si cantada o hablada. Por tanto, los repentistas son parte del ámbito literario del país, solo que son de la literatura oral improvisada. No sé si Papillo coincidirá conmigo, ¿no está Papillo? Te me escondiste por ahí. Yo no sé si tú coincides con ese criterio. Bueno, ya, esa es la... Bueno, entonces vamos a disfrutar un poco de su lectura. Por eso iba a ser otra pregunta. No voy a empezar con décimo. Voy a empezar con versículos. Contrariamente a lo que se pudiera suponer, vamos a hacerlo en varios Como momentos. ustedes dicen. No. Sí. Varios momentos. Un primer momento ahora con 3 o 4 buenos nombres. Vamos allá.
Este libro, Últimas Puertas Podadas por la Nieve, tiene también una expresión de apasionamiento por las culturas aborígenes, solo que en este caso es con las culturas aborígenes de las naciones que poblaron el norte de América, tanto lo que es hoy Estados Unidos como lo que es hoy Canadá. Es decir, los Pieles Rojas, los que conocemos como Pieles Rojas, en fin, no voy a explicar. Bienaventurado el árbol que camina. Le dije al gran espíritu, mi espiga quiere solo un grano de aire. Dime, buen mamipú, si eso es bastante, o es mejor una hilacha de la brisa. Me dijo el gran espíritu, yo te doy todo el viento, un grumo de tormenta en la mandíbula, un soplo de arcoíris en la nuca. Le dije al gran espíritu, mi espiga quiere solo una pizca de agua, una hormiguita líquida, una salpicadura apenas de los cielos. Me dijo el gran espíritu, yo te doy todo el río preñado de diluvios y de fábulas. Le dije al gran espíritu, mi espiga es aguacero para las cicatrices, pero quiere ser vino, solo quiere ser vino. Es tan difícil copa el cuenco de la mano. Mi espiga es la tormenta para la desmemoria, pero quiere ser nube, solo quiere ser nube donde sagrados sean los peces. Bienaventurado el árbol que camina, y el amor no puede ser tan solo un mal pájaro que canta. El gran espíritu posó un beso en mi hombro y se marchó llorando. Gracias. Hermoso poema. Hermoso poema para abrir un documento. Muy hermoso. El título del poema le gustó a Manzano, a uno de mis profesores en la literatura, y lo convirtió en el título de la antología que él publicó para recoger las voces de los poetas que nos graduamos en el primer curso de Historia y Práctica de la Creación Poética que dieron él y Jesús David Cumbero en los años 2000. Palabras al peregrino. Si llegas a la puerta de mi tipi, si llegaras escaso y maldolido, el pecho entramado de algún cuervo y la risa de espaldas y el tomahawk en veda, no hace falta que digas un hilo de mis venas te coserá las lluvias y te preguntarás si no has comido alguna vez de las estrellas, y te pondré en las sienes algún sorbo de ciertos espejismos que conjuro desde el labio del pájaro, ni qué decir un soplo de laguna con su cisne y con todo, deslizará su estera bajo tu áspid, quizá convide incluso a tus espumas para llevarlos rápidos del río a otro desfiladero donde pastan los peces menos cuerdos, y hasta puede suceder que se te llenen de pronto las mejillas de conejos. Son tan pocas las trampas en mis prados, no importa si al principio somos sordos o mudos, o si al final nos damos cuenta de que fuimos la lengua de las manos, esa que nos iguala al pie de nuestra madre, la pradera, anda despacio y calza muchas veces mocasines trasnochados. Lo que importa es que luego descubrimos que siempre un arco iris clamaba por tu nombre a voces desde un punto que jamás conoceremos. Si llegas a la puerta de mi tipi, no olvides el regresar. Dentro se queda mi áspid, mis espumas, mis lluvias, mis cuervos todavía.
A ver, Los riesgos infalibles es un poema que en su momento ganó el concurso Regino Pedroso, concurso de poesía que, como sabemos, fundó y mantiene vivo, a pesar de los pesares y a pesar de muchos problemas de salud, nuestro hermano colega Jorge Rivas, que es quien dirige la redacción cultural del periódico Trabajadores. Bueno, por aquí está la subdirectora del periódico Trabajadores, Miriam, ¿no? Está escondida también, muy sola de los colegas. Joel no ha venido, ¿no? Bueno, Los riesgos infalibles es un poema que ganó el Regino Pedroso en su momento. Yo inventé esta pradera donde escojo los ruidos. Yo soy el cancerbero de su rosa y su cactus. Yo la hice con pliegues de mis huesos. Eso fue una mañana. Desperté a darme cuenta de que tenía dentro tanta sangre de castor y si acaso un olvido. Los antiguos cazadores de serpientes, los viejos buscadores de bisontes de nieve, me lo dejaron todo en la garganta cuando fueron al río a hacerse peces, mucho antes de que yo los conociera. En pago, yo no les perdono escamotearme justamente lo que no tenían. Pero hice mi pradera y reconforta clasificar sus fiebres, ponerles nombrecitos, pegar oído a tierra con cuidado, no se enturbien las plumas del penacho, adivinar la danza del coyote, saber por dónde viene frotándonos el frío contra el círculo amable de la espiga, arriesgar que la brisa me asesine alguna cuerda, no todo el antebrazo, y poner al hocico de los vientos suicidas un aviso parecido a una estrellita. Al fin y al cabo es mi pradera, y yo escojo los ruidos, los babido como una caminata inabarcable. Y si a veces, felices, los ruidos me escogieron, es que me han descubierto demasiado inocente para inventar praderas. Y termino esta primera parte con discurso por un suicida. ¿Y qué hay de tu penacho, hermano? ¿Por qué válido don de adversidades se lo diste a los otros? Si tú lo habías dicho, con él no se nos viene encima la techumbre del mundo. Con él somos un parto menos de la sombra. Sin él sería solo el ruido de la oreja, el tiempo de la piedra bajo el brazo del pájaro. Qué bien yo te veía los conejos, al filo de la espiga, aunque al revés del río, si el penacho era sonrojo, pero era. Cierto que a veces te mordieron sus costuras, pero qué diadema no nos deja su presencia en las sienes. ¿Qué testigo tendremos si no los verdugones? Ahora los otros ponen cada pluma en una colina diferente, y tú fumas con ellos de ese calumet que vierte un humo adocenado parecido al cansancio. ¿En qué borde del barranco te paraste a despeñar las piedras, sin mirar que tú estabas en el fondo a la diestra del río, enseñando a tu hijo el volver de los salmones? Murió tu frente, ayer la esperarás. Ahora, ¿cómo le digo al ciervo que no es polvo lo que comió en tu mano? ¿De qué periodo de su creación literaria son esos? Háblenos un poquito de eso. Son de los años 80, algunos de los 90. El libro se
completó a finales de los 90, según recuerdo, y cuando estaba Urbero de jefe de la redacción de poesía de Edición de Unión, me lo pidió, porque él lo conocía el libro estuvo discutiendo el premio de fundación de la ciudad de Santa Clara, en un momento determinado que estaba Urbero de jurado, y él le recordaba el libro, y aquí mismo, aquí afuera, un día me dijo, ¿tú todavía tienes el libro de los Piedras Rojas? Tú sabes que yo tengo un libro de los Piedras Rojas. Entonces me hizo una historia, le decía, dame el libro de la publicar, y salió por Edición de Unión en el 2005. Es decir, que fue un cuaderno de un extenso periodo de escritura, ¿no? No fue un cuaderno que se hizo aproximadamente en un año. Además, curiosamente, es un periodo en el que el vínculo con estas culturas aborígenes norteamericanas abarcaba otra faceta. Yo estaba haciendo guiones de historietas junto con David García Once para Pionero y para otras publicaciones en los años 70, 80. Y estábamos estudiando mucho a partir del libro Entierra mi corazón en Wonder Knee y otros libros con cortes parecidos, simultáneamente con el estudio de las culturas aborígenes cubanas, por supuesto, que dieron lugar a la novela que mencioné hace unos minutos original. Y un poemario en verso libre que está a medio azar, que se llama Dulcísima la vida, que es también con los taínos. Sí, me llama mucho la atención estos textos, estos poemas, porque tienen un poder simbólico muy fuerte y uno se da cuenta que hay una investigación antropológica detrás de cada uno. Ahora, para comenzar, son muy hermosos poemas y deberían ser más conocidos. Bueno, está el libro existe todavía, ¿no? En las bibliotecas. Podremos buscar el libro para poderlo presentar. ¿Qué buscar? Entonces, quería preguntarle, ¿no ha seguido escribiendo verso libre? Sí, de vez en cuando, pero me atrapa mucho la décima, porque a mí la décima no es solamente la escritura de la décima, sino también todo el trabajo de promoción cultural de la décima, ¿no? Que es parte de mi obra. Es decir, el movimiento literario que hay a partir de la décima y en la vida literaria, a partir de la agrupación y de los sitios de agrupamiento. Hay mucha información sobre eso en este libro también de la décima encuesta, que tiene que ver con las agrupaciones que en este momento, que son más de 10, existen en Cuba de escritores que promueven el cultivo de la décima. Así, a mí me enamora mucho la décima, siempre ha sido así. Y por tanto escribo más de décima y escribo también sonetos, aunque menos después en otro momento leo algo de décima. Ahora quería hacerle una pregunta, maestro. Todos los poetas y todos los escritores de forma general tenemos manías a la hora de escribir. Bueno, hay algunos que lo hacen tomándose una taza de café o una taza de té, una cerveza, o simplemente encerrados en una habitación solos sin que nadie pueda acceder al momento de la creación. ¿Cómo usted maneja su tiempo de creación? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? ¿Cuáles son las horas disponibles de su vida para poder sentarse a escribir? Yo escribo más cómodo de madrugada. Si por mí fuera, yo trabajaría por las madrugadas y me levantaría tarde. Pero hace muchísimo tiempo que ya eso para mí es posible, porque yo soy, por otra parte, un
un soldado del periodismo y tengo responsabilidades, las he tenido siempre dentro del periodismo y por tanto llega un momento en que las manías personales, individuales, uno las tiene que subordinar a la dinámica colectiva, a la dinámica de la entidad en la que uno se desenvuelve, en este caso el periodismo. No importa si es en un periódico o en otro. En mi caso ha sido el periódico Trabajadores del año 89, pero antes fue el semanario Pionero, del cual fui jefe de redacción 11 años y 8 años director. Son publicaciones en las que siempre he tenido que asumir responsabilidades, porque bueno, me ha tocado, ¿no? A pesar de que siempre he considerado que soy muy malo como cuadro de la prensa, los restantes compañeros me han considerado capaz para esas tareas y me la han pedido y las he tratado de cumplir como mejor he podido, incluyendo la actual. Por tanto, uno tiene que ajustar, mal que le pese, tiene que ajustar sus manías a la dinámica que requiere el trabajo colectivo y la responsabilidad en la que uno se desempeña dentro de ese trabajo colectivo. Por tanto, yo casi siempre me tengo que levantar a las 5 de la mañana para preparar las cosas para salir muy temprano, para que nos recoja el carro, que nos recoge a toda la tropa del periódico que vive en Alamar, incluyendo la subdirectora que está por allá, Vivian, que también mi hermana de muchas cosas, pero mi hermana también de guaguita de recorrido, de recogida en Alamar. Y por tanto ya yo desestimé las posibles manías, pero sí las recuerdo y las recuerdo con cariño. Yo siempre recordaba con cariño que lo que más yo disfruto a la hora de escribir y a la hora de dibujar también, porque yo decía cuando tenía más capacidad visual, en este momento no estoy dibujando por eso, porque tengo que operarme de la vista todavía. A lo mejor después que me opere de la vista vuelvo a hacer historietas del Mago Ahmed, que fue el personaje fundamental que se conoció en el semanario Pionero. Acá hay otros personajes de historietas también, menos conocidos. De estos mismos de los aborígenes hay historietas publicadas y no publicadas también. Hay una historieta completa, un libro completo de historietas de Guaminiquinaje, porque hay una cosa curiosa. Guaminiquinaje, la novela, no surgió como novela, surgió como una historieta. Y esa historieta nunca se publicó. Es un libro de casi 40, 50 páginas de historieta. Guaminiquinaje surgió como historieta primero, y en un momento determinado alguien me dijo: ¿y por qué no escribes eso? Y de ahí entonces surgió la novela. Contrario a lo que sucede por lo general, que de una obra literaria surge una obra en historieta o en otro soporte audio o audiovisual. Pero sucedió así. Y volviendo al tema, yo recuerdo que el mayor disfrute era levantarme, trabajar con una música instrumental puesta ahí y la tacita de café. Yo soy un fumador y toda esa historia. Y ahí me daban las 3, las 4 de la mañana. Me gustaba dormir y me levantaba. Esas son las cosas que disfrutamos nosotros a la hora de crear, nuestro mundo personal, espiritual, no sé. Pero ya no lo puedo hacer. Ya no lo puede hacer. Bueno, también está dando su intelecto en el periódico. Esa es la actividad del periodismo, una actividad de creación, y eso no lo puede hacer todo el mundo también. No, y también la propia actividad de promoción, es decir, dirigir el grupo de la décima. El grupo de la décima es un grupo que tiene más de 70 miembros en el país, que tiene filiales y representaciones en varias provincias, que tiene un concurso nacional del cual ya se han premiado 25 ediciones, que hace un encuentro nacional para premiar el concurso cada año
en una de las tertulias, que tenía un espacio que era la Peña de Luis y Peña, que fue donde surgió el grupo La Décima, pero que en el año 2018, después de hacer 18 encuentros nacionales, se decidió definir como culminada aquella peña, por razones que sería muy aburrido explicar aquí, porque hubo incluso contradicciones, no vale la pena entrar en eso, sacar los trapos sucios aquí ahora, ni mucho menos, ¿no? Pero hubo sus problemas, hubo errores, hubo dificultades, y decidimos dejar concluida la Peña de Luis y Peña después de 25 años de peña semanal, porque es una peña de cada lunes a las 3 de la tarde, en la biblioteca Tina Modotti, por aquí está la directora actual, ¿dónde está Tania? Mira, Tania, cuando aquello era una estudiante que iba y se asesoraba con Dineya, que era la directora de la biblioteca, que fue nuestra compañera de lucha, durante 25 años con la Peña de Luis y Peña, la peña semanal. Y de esa peña surgió el Grupo La Décima el 7 de febrero del 2000. La peña se había creado en el 93. El Grupo La Décima surge bajo la inspiración de aquel grupo Espinel Cucalambé que fundó en el 93 Reinael. Respondía a una necesidad de los escritores de agruparse para intercambiar, para tener posibilidades de intercambio, de extensión de las experiencias, etc. Todavía anda funcionando, ese grupo Espinel Cucalambé funciona todavía. El Grupo La Décima se crea en el 2000, pero al mismo tiempo el Grupo La Décima va generando espacios. La Peña de Luis y Peña va generando espacios y se crean otras tertulias. Se crea el Diverso, por ahí vi entrar a Juanito Cumberbatch. No está Juanito Cumberbatch, otro miembro del Grupo La Décima, de los primeros, casi fundador del Grupo La Décima, el trovador. ¿Tú trajiste la guitarra? A lo mejor, bueno, le estoy robando tiempo a los trovadores, porque hay trovadores por ahí, también vi a Fidelito y a Castro. ¿Dónde está Fidelito? Saludos, hermano, un abrazo. Y se fueron creando espacios. Julito creó Lidiverso en el año 2002. Después vino La Letra en Rosa de Oneida, que ya dije que no está aquí por problemas familiares, que se mandaba el saludo. Se creó, después que declaramos, se creó Horizonte de Nuestra América en el 2015. Se han creado, son otros espacios, son muchos más. La Peña Naborí, que conduce Berta María Gómez Sedano, que es la presidenta de la filial de La Décima en San Miguel del Padrón, siempre con el respaldo de Fidelito Horta Ruiz, que está por allá también, de la oficina que él atiende, que él dirige, y que tiene además un concurso que es el concurso de glosa indio nahuatl. Hay que crear otro espacio sede para el Grupo La Décima, porque ya hay como 10 peñas creadas a partir de los miembros y colaboradores del Grupo La Décima. Está la tertulia de los 5 sentidos de Yamile Calcine, para homenajear a Yasmina Calcine. Está Más que Palabras, que es un espacio de Tomasa González, la actual directora del Centro de José María Loinás. Sí, hay varios espacios. Está la Pipa de la Paz de Guadalupe Ulloa, está la gente de Guanabacoa, Frank Pierre con su espacio, barrio, que ha tenido varios nombres, en este momento tiene otro número, pero mantiene siempre una peña mensual. Y decidimos entonces ir dando el encuentro a La Décima en una de esas peñas por separado. En el 2018 se hizo el último encuentro nacional a La Décima en la Peña de Luis Peña. En el 19 se hizo el encuentro en Horizonte de América. En el 20 se hizo en La Letra en Rosa. En el 21 se hizo en Lidiverso. En el 22 se hizo en el Centro Iberoamericano La Décima, Papello lo recordará, y Fidelito también, porque era el año del centenario del viejo, de Naborí. En el 23 se hizo en la Peña Tina Modotti, que la conduce Carlos Castro, que está por ahí atrás, como parte de
los integrantes, se ha sumado a Horizonte de Nuestra América. Pero es el que conduce la Peña Tina Modotti en este momento, que es la continuadora natural de la Peña de Luis Pérez. En el 24 se hizo en el espacio Los Cinco Sentidos, se utilizó la sede también del Centro Iberoamericano de la Vecina. Y en el 25 se hizo en Santa Clara, por primera vez fuera de La Habana, para rendir homenaje a una de las tertulias que tenemos fuera de la capital, que no son muchas, pero son, como diría Vallejo en el poema, los ratos no son pocos, pero son. Y en la tertulia la 10ª es un árbol, que es el único espacio artístico literal donde, hasta donde sabe este que está hablando, se le escribe y se le canta a la pieza del mes de un museo. Ese trabajo cultural comunitario que viene desarrollando hace casi 20 años Mariana Pérez en Santa Clara, en el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, merecería muchísimo reconocimiento, y decidimos hacer allí, y valió la pena hacer el esfuerzo con todos los problemas que en este año se imaginarán ustedes que tuvimos que hacer para irnos Rolly Ábalos y yo, con el respaldo del periódico que nos dio el respaldo de conseguir pasajes, el alojamiento lo consiguió la gente de Santa Clara. Hicimos la premiación del concurso ahí, y ahora en el 2026 lo vamos a hacer en Horizonte de Nuestra América, pero ya tenemos pensado dónde lo vamos a hacer en los años sucesivos, pero todo eso lleva trabajo. Por tanto, para mí la 10ª no es solamente escribir décima, a veces no tengo tiempo para escribir décima, a veces tengo una idea y esa idea está en borrador semanas, pero es que siento que es útil y siento que le sirve a mucha gente, porque hay que llegar a una jornada cucarambiana y hay que llegar al catálogo de la 10ª y ver cómo la gente lo recibe a uno, porque esos encuentros son encuentros en los que, entre otras muchísimas cosas, el intercambio de experiencia y de todo, es la posibilidad para verse y abrazarse de muchos autores que durante mucho tiempo no se ven. Eso pasa en las ferias del libro, y entonces es increíble ver, porque ahí están los presidentes de otras agrupaciones, el presidente del grupo de escritores rurales que creó Miguel Mariano en el año 2013, está el grupo 10º al Filo que se creó en el 2000 algo, eso es casi coetáneo con la 10ª. En otras agrupaciones, todavía en Santa Espíritu. Ahora en Camagüey hay una fuerza muy importante, muy interesante, a partir del trabajo de Alejandro González Bermúdez, que ha hecho un trabajo extraordinario a partir de varios espacios que creó y que condujo, a partir de Puertas al Camino, que fue un primer grupo que él creó, y del que se han derivado otros grupos, como el que tiene ahora la última hoja, y uno más reciente que se llama Hojas Clínicas, que es con poetas que son médicos. Miren ustedes qué curioso. Y así. Y se ven los resultados del concurso. En los últimos años, muchos poetas camagüeyanos, de los que fueron formados por Alejandro, que es el que atiende los asuntos de a la 10ª en Camagüey, aunque no le gusta que le digan representante, porque dice que la gente ahí en Camagüey eso lo asocian con el cargo electoral de la época de los años 50. En fin, todo eso lleva trabajo y lo hacemos, lo digo en plural porque es Karen también, es también Miguelito que está por allá. Bueno, acaba de llegar el director del periódico. El aplauso lo merece no solamente por ser director del periódico, sino porque es un periodista joven muy reconocido ya en este momento. En lo que es para buscar.
porque ya tú has hablado bastante de todo el mundo. Busca los textos que vale. Yo esto casi nunca lo hago, pero Pegle, como ustedes ven, eso que ha hecho durante 25 años con el grupo, lo que ha sostenido con los distintos proyectos comunitarios y lo que ha sostenido con su trabajo como periodista es también poesía. Su hecho de vida laboral es el gran poema que, además de la otra obra súper reconocida con muchos premios, desde el Gotti hasta los premios iberoamericanos de la décima, que merecen ser reconocidos como poemas, y que David, bueno, están descubriendo también ahora esa otra inmensidad de Pegle. Son difíciles de conseguir los libros de él, se han ido acabando. Creo que eso también, Pegle, es un gran poema, y es un poema, decía Jorge García Prieto, un gran narrador y actor que nos estuvo visitando. Esa gran obra se construye con tres letras que forman la palabra dar. Tú te has pasado la vida dando y nos has hecho a todos junto contigo. Por la cultura del país completo. Vamos escuchando el décimo. Lo que quieras. Bueno, lo que quieras hacer. Gracias a todos y gracias a Karen por esas palabras que, como diría un poeta cubano, pero de cuyo nombre no quiero acordarme, por razones extraliterarias, no literarias, con más amor que lógica, un verso de un poema, un poeta que no quiero decir. No, me queda decir en verso libre un par de muestras de lo que tiene como prototexto la cultura aborigen cubana. Dos versos libres de ese corte para después entrar en la estructura cerrada. El guerrero vencido, el día menos pensado, el guerrero taíno que apaciguaba flores y arropaba centellas, el guerrero que encendía los cogullos despacito para no levantar sospechas a las sombras ni perturbar espasmos del vehículo, ahogado entre Mabuya y el estrépito bronco del Mayohuacán, el día menos pensado, después de haber seguido en balde la huella de su invierno, reconoció la hierba solitaria, a quien decirle al menos su próxima penumbra, se tendió para siempre al borde de la noche, quizás solo una gota de rocío en la frente, su sangre inadvertida triste arrastra la tierra, mientras el areíto proseguía allá lejos, demasiado ocupado en disparar su orgasmo hacia Los Ángeles. Y milagro. Para soñar le urgía la certeza de un astro que le encontró una noche de hoguera mitigada. Entonces, cuando ya creía irreparable la fractura de las constelaciones, casi conforme con la muerte del hacedor de estrellas que vivía suicidándose con pétalos de un lirio, a punto de habituarse a utilizar violetas en lugar de nostalgias, traspuso el umbral de su caney como al descuido, lo sorprendió el olor de la flor de cacuya y algún brillo lejano le ajustició el invierno. Enfermó bruscamente de sólido beguines y volvió a corretear el batey en la mañana tras una mariposa azul fosforescente. Entonces, no, pero estábamos hablando de para no subestimar las estructuras cerradas.
ahí andan los sonetos. A ver, vamos a... en este poemario Rumor de Pan, que es una suerte de autoantología que permitió de tres cubanos en un momento determinado. Hay un poema de homenaje a La Habana, que de alguna manera hace un guiño cómplice con Frank Gutiérrez, que publicó el libro, el poemario Está lloviendo en La Habana, en el año 90 y algo. Es uno de los adelantados del proceso de revitalización de la décima, como siempre me gusta decir. Y en Rumor de Pan hay dos textos, voy a leer uno de ellos, que es un homenaje a La Habana, es una suerte de alusión a la giraldilla, allá Isabel de Bobadilla esperando en el castillo de la fuerza que regresara Hernando de Soto, viaje del que nunca regresó, como es lógico. Bueno, como es lógico para la época y para todo lo que sabemos. Y en este caso el poema es de alguna manera como si el dios Pan, reconvertido en una figura, en un poeta actual, anduviera en complicidad con la giraldilla, buscando a la giraldilla en La Habana. Bueno, en fin, dicen que la poesía no se debe explicar mucho. Se llama Pan a la espera de giraldilla. Tiene que ver con el título del libro, Rumor de Pan. La gente me decía, oye, tenía arena de mármoles que desando cada vez que lluevo, cuando me desangran los perfiles del sol, pero soy abriles y me encamino a noviembre, disuelto. Y siempre me lo piden, no sé por qué no me lo pedí aquí, pero todavía no era el momento. De urgencia te lo digo, compañero, nos escasea el viento en la mirada. A fuerza de la piel adoctrinada hacemos de una lluvia un aguacero. Hacemos un volcán de un agujero si no es de la medida recetada y hasta la flor resulta condenada si pone aroma extraño en el cantero. Si pinto un sol en verde, un dios se azora, me crucifica su ánima censora y va su inquisidora mansedumbre a excomulgarme como hereje fiero porque no me acostumbro a la costumbre. Mira que se habla mierda, compañero. Candela, José Zacarías Taleb. Que está hecho en la semilla estéril, está en el soneto. Se llama un come mierda. Es un soneto alejandrín. Y yo escribí este soneto que voy a decir yo. Puedo decir el soneto. Bueno, voy a decir el soneto de Taleb. Quería hacerle una anécdota. ¿Usted recuerda una de las últimas entrevistas en la televisión de José Zacarías Taleb cuando le preguntaron sobre el presidente Ronald Reagan? No recuerdo. ¿Usted no se recuerda de eso? Porque yo era pequeño y me acuerdo. Alguien le preguntó en la televisión que qué opinión tenía de Reagan y dijo lo siguiente: entre Reagan y el mojón me quedo con el mojón. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Por eso le dije que Zacarías Taleb es candela. Él tiene un soneto de Alejandro que dice: yo soy un come mierda que hasta un chicuelo engaña, sin fuerte prueba en contra cuando me dicen creo, gozo cuando por una propia modesta hazaña en un ajeno rostro grata sonrisa veo. No para mí es el hombre peligroso, la alimaña, ni malintencionado, capcioso fariseo,
sino un ente perplejo de la mejor calaña, a quien en todo trance y en andanzas deseo. Cierto calor y luego sentí una punzadura, paracuita y asombro de mi eterna blandura, pero seguí en mis 13, alma de colchonero. A sabiendas a nadie hice una fechoría, beneficio a muchos, y ahora en el mejor día, con la conciencia quieta, cantaré el manicero. Y yo escribí otro soneto, en este caso en el metro clásico, que dice, no sé si soy Quijote o Sancho Panza, no sé a cuál de los dos debo y venero, acaso solo soy un embustero que simula portada larga y lanza, no sé si mi pie goza la confianza de aquel rucio genial del escudero, o el rocinante fiel del caballero es quien noble y feroz mi espuela alcanza. No sé si en cierto afán samaritano puse pobre y feliz alma en la mano, o he sido solo amor con loca cuerda. No sé si es cierto o pura chanza. De todos modos soy un come mierda, no sé si soy Quijote o Sancho Panza. Y me dijo, oye, me ha gustado más el soneto tuyo que el mío. Digo, no diga eso, no diga eso. Mire, hasta donde hemos ido a recordar a José Zacarías Talento. Siguiendo con esa cuerda. ¿Un homenaje para él? Sí, claro, uno de los grandes poetas de Cuba, uno de los grandes intelectuales cubanos. Deberíamos profundizar mucho en su obra, en su labor. Uno de los primeros que recibió el Premio Nacional de literatura, como un hombre con un humor muy agudo. Bueno, ya hemos hablado de eso, muy simpática la coincidencia. Yo quería seguir el hilo conductor de algo que usted habló al principio, porque eso me da pie para pedirle después que lea su décima. Usted habló aquí de dos figuras muy importantes de la literatura cubana que son cultores, y hablo en presente, no en pasado, cultores de la estrofa cubana, la décima. Uno de ellos es el maestro el Indio Navajo. Está Fidelito aquí sentado atrás y no me va a dejar mentir. A mí, de muy joven y de siempre, me unieron lazos profundos con Navajo. De él aprendí mucho. Yo creo que en el oficio de poeta gran carga tiene las lecciones que Navajo me dio y la amistad profunda que cultivé con él. Y también está el maestro Roberto Manzano, uno de los grandes poetas cubanos, que su poesía es inmensa en lo conceptual, en lo estético, en lo profundo, filosófico. Uno de los hombres que se ha dedicado a estudiar como un sacerdocio el acto de hacer poesía y lo que significa la poesía. ¿Cuál es la relación? Alguien me pregunta, ¿cuál es la relación que usted tiene con la obra de estos dos grandes poetas cubanos? ¿Cómo, si es posible, si ha sucedido, cómo lo han influenciado? Y si tiene alguna anécdota específica en su relación personal con estos dos grandes de la poesía cubana, sería muy bonito que lo dijera. No, son personas que me unen una relación muy estrecha que rebasa lo literario, porque Navajo es para mí un padre, no solamente en lo literario, es el padre espiritual de los decimistas cubanos, por todo lo que sabemos, pero Fidelito no me dejará mentir.
cuando mi padre vivía y empezó mi relación con la familia de Naorí, con Fidelito, con Chucho, con la China, con la vieja, ir por allá, era una relación puramente literaria, pero que se iba haciendo porque es que era imposible acercarse a la familia de Naorí y no estar inmediatamente involucrado no solo en el ambiente literario que desprendía el viejo, sino también con el ambiente familiar que desprendía esa familia. Era imposible no estar inmediatamente vinculado afectivamente con la familia. Pero en mi caso hubo una circunstancia que a mí me marcó mucho, que fue que yo en un momento determinado, en los primeros momentos, cuando yo todavía le decía viejo usted, le digo, yo empecé leyendo las obras suyas en la sección Al Son de la Historia del periódico Hoy, porque mi papá y yo salíamos, mi padre era viejo comunista, en los primeros meses del triunfo de la revolución salíamos enseguida a buscar, ya por primera vez no teníamos que estar escondidos, no teníamos que estar perseguidos por la policía. Mi padre fue golpeado por la policía, visto por mí, es decir, yo era un muchacho y pude visitar a mi padre en el calabozo de la onceava estación de la policía donde lo apresaron varias veces. Y mi padre, un obrero del sector de transporte, del sector metalúrgico también. Y le dije a Naorí, yo empecé a leer sus textos por el periódico Hoy, y mi padre fue siempre un admirador suyo, y también de la décima, aunque no la escribía. Y Naorí me dijo, tráelo por aquí. Ah, sí, vamos a hacerlo, tráelo por aquí, vamos. Bueno, pasaron unos meses, pero lamentablemente hubo un accidente de tránsito y mi padre perdió la vida en ese accidente de tránsito. Y la siguiente ocasión en que yo fui a la casa le dije a Naorí, mire, ya no le puedo traer a mi papá porque falleció en un accidente. Y él me dijo, no te preocupes, mijo, ahora tú vas a ser hijo mío. Ya tú tienes, no has perdido a tu padre, aquí me tienes a mí. Entonces, lo dijo tan de corazón, Fidelito sabe que estas cosas fueron frecuentes con muchas personas en la vida de Naorí, que para mí, por tanto, fue un padre, pero ya, además, Elovina le hacía le seguía esa ruta de la ternura, porque ya llegó el momento en que yo, que he sido siempre de casarme muchas veces y eso, ya la vieja me chequeaba, Elovina me chequeaba a mí las relaciones que yo tenía, más que mi propia mamá, que estaba viva todavía. Por tanto, mi relación con la familia, y por eso es que nos tratamos hermanos. Por tanto, en el caso de Naorí es eso. Es un padre no solamente poético, sino además personal. En el caso de Manzano, es un hermano no solamente poético, sino también personal, por muchísimas razones. No quiero entrar en anécdotas porque va a ser aburrido, ¿no? Y además se va a desviar, se va a convertir en otra cosa, en todas las voces, todo. Y Manzano además fue el profesor mío en ese curso que incluso cuando yo entro al curso me dice, pero que tú vienes a hacer al curso, yo voy a aprender contigo. No, pero si tú, no, tranquilo, yo voy a aprender contigo y con Jesús Álvarez. Tengo otro maestro también que no lo mencioné, pero lo menciono ahora, que ha pasado por aquí, Virgilio López Lemos, otro profesor también. Pero también es un hermano. ¿Cuál es el problema? Que es que en el mundo de la décima, yo no sé si el de la poesía en general,
y en el de los escritores en general, Lázara a lo mejor puede llegar a conclusiones mejor que yo, pero por lo menos en el mundo de la décima, todos los decimistas paramos siendo una misma familia. La ponencia que yo llevé al coloquio iberoamericano de la décima este año en la Bucarambiana es eso. La vida literaria de la décima y su propensión a la creación de sentimientos de familiaridad entre los pueblos. Pero de verdad, de sentir y de que si hay uno que está enfermo, porque voy a poner el ejemplo de David Leiva, cuando David Leiva estaba enferma, pudo operarla de cáncer aquí en La Habana, en el Vedado, vino para acá con la ayuda de muchísima gente, pero específicamente el grupo de la décima fue uno de los que apoyó y le puso un dispositivo de apoyo de una poetisa todos los días, una cada día, para que la atendiera y la cuidara ahí, y relevara un poco a Jorge el marido para que no se pudiera cuidar todos los días. Es decir, es una familia de verdad, pero además eso se manifiesta en muchos de los encuentros de las agrupaciones. El encuentro de Cimalfilo se hace con alojamiento de la gente en las casas de los pobladores de Guaymas, ¿no? El encuentro de los escritores rurales se hace en la localidad de San José, a 16 kilómetros de la cabecera municipal de Colombia, municipio de Colombia, no Colombia de Sudamérica, no, ojalá que fuera para allá, ¿no? El municipio de Colombia, a 16 kilómetros por un terraplén, ahí no hay carretera. Ahí hay que montarse en Colombia en un camión para transitar por un terraplén con todos los baches que tiene eso, para llegar 16 kilómetros hasta la comunidad de San José. Pero entonces ahora que estamos en San José ya es la gloria, porque aquel lugar es mágico, como lo mismo que sucede con Jaramueca, para los homenajes a Adelba Pérez cuando se hacían las bienales de identidad, se siguen haciendo, pero por razones obvias con menos fasto, digamos, ¿no? Y el alojamiento en San José para el encuentro de escritores rurales es en la casa de la gente. Yo conté 35 personas durmiendo en casa de Miguel Mariano, uno de los encuentros, y no es una casa grande, es una casita que tiene 3 cuartos. Pero había 35 personas durmiendo en distintos puntos, en la cocina, 2 o 3, en el piso, ¿no? Para poder hacer el encuentro. Y dormíamos divinamente. Y todos hacíamos de todo. Uno de los hijos de Miguel Mariano y de Mercy nunca se aprendió el nombre de Pegle. Siempre decía el viejito que friega. Cuando Mercy hacía la comida para todo el mundo, imagínate tú cocinar para 40 personas ahí. Y entonces yo terminaba fregando, ¿no? Decía viejito que friega. Nunca se aprendió el nombre de Pegle. Entonces, ese es el ámbito, ese es el problema, que la familiaridad que se gesta entre los cultores de la décima tiene un sabor peculiar. Eso Manzano lo recogí en una entrevista que le hicieron. Fue la primera vez que yo reparé en el asunto. Y Manzano dice, él me tiene que decir dónde está la entrevista esa, porque yo no la tengo guardada. Él dice, tú llegas a un lugar, a un territorio en el país, y cualquier decimista te mapea el territorio y te dice, fulano vive aquí, ciclano acá. Se da mucho en los repentistas más que en los escritores, posiblemente. Pero en los escritores se da también. Se da entre los decimistas en general. Y ese sentimiento prolifera y hace que los maestros no sean solo maestros, sino que se convierten en familia. Y los hermanos de lucha no son solamente los colegas de la poesía y de las tertulias y de los encuentros y de las contralecturas con los repentistas, que es una fórmula que debiéramos emplear mucho más, que es el momento mágico
Bueno, el repentismo siempre es mágico. Siempre los repentistas son los magos de esta... Miren, para entenderlo, la décima cubana es un complejo artístico literario que tiene dos columnas vertebrales. Una, la de la décima oral improvisada, las columnas tienen puntos de contacto y comunicación entre sí. Y elementos gananciosos entre sí también. Pero el momento mágico en ese complejo artístico literario lo tienen los repentistas, porque son capaces de hacer lo que no somos capaces de hacer los escritores: inventar la poesía en segundos y que les quede bien y que movilice. Claro, eso nos obliga a los escritores a hacer un trabajo mucho más reposado y mucho más, no digo serio, porque el de los repentistas también es serio, pero sí más detenido, ¿no? Es decir, nosotros tenemos todo el tiempo para escribir, por tanto no podemos, tenemos que repasar lo que los repentistas logran en el ámbito estético del discurso. Y la contralectura es el momento mágico en el que un escritor lee o declama un texto y el improvisador improvisa a partir de ese texto. Eso se hace habitualmente, pero yo creo que deberíamos hacerlo más. Bueno, Pérez, yo lo que pido es sí, que me calle la boca. Que leas dos poemas en décima hora y el último poema en décima vamos a hacer una contralectura. Ahí está papelito y va a improvisar el último poema. Así que vamos a ver. Dos y el tercero se va a hacer la contralectura. Papillo, ven para acá. La pusiste dura acá. Bueno, ya está hablando de receta, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí. No, está bien. No, está bien. La información. Ya te llegué, papi. Hay que aprovechar. A ver, ¿me dijiste 3 poemas? Sí, leen dos y el tercero es hacer la contralectura. A ver, Te lo voy a contar. De 3. de los dos libros que ganaron el premio Bucaramanga. Pégale el micrófono. Pégale el micrófono. Sí. De los dos. Para no dejar de mencionar los libros que ganaron el premio Bucaramanga, porque ese concurso merece respeto y es un concurso que han ganado poetas de alto calibre, Carlos Esquivel, Ramón González, han ganado varias veces. A Ronel, hay que traerlo a Ronel. Somos hermanos todos, una cofradía. Bien. Cántaro Inverso ganó el premio en el 2004. Por tanto, en el 2024 se celebraron 20 años de que ganó el premio. Y en la Bucarambiana del 2024 se hizo un reconocimiento por la editorial San López. Entonces, de ahí voy a decir un texto, que fue un texto escrito, hay una sección del libro que está escrita en México, en el año 2000, que fue la última ocasión en que yo salí de Cuba. En aquella ocasión integrando una delegación artística y literaria para el Festival del Caribe de Veracruz, donde tuvimos un espacio en un teatro con lectura de poemas y narración oral escénica, a cargo de Jesús Lozada y de Michael Navarro. Entonces ahí el primer poema que yo escribo en México desde que llegué, sucede que yo todavía venía haciendo el duelo por la muerte de Yasmina, porque eso había sucedido un tiempo antes. Y en la plaza del Zócalo luego pasar una mujer que me recordó a Yasmina, y de ahí salió este poema. México lindo y querido, náceme en esa mujer que me condena a tejer en el zócalo este ruido de palomas, su vestido,
su encaje a trasluz, huibil fugaz que escurre su abril por la plaza tan agosto, y yo que me quedo angosto en mi estuche de reptil, desángrame todo añil por si esa mujer se vuelve, exorcízame y absuelve esta sed de aguamanil. Perdona este cruento atril, México lindo y querido, en torno al águila anido mi beatitud de serpiente, y sin asco de repente que digan que estoy dormido. De Invocación por el Paria ganó el premio en el 2000. Fue anterior que canta el universo. Pero la muerte de Yasmina sí estaba ahí muy pegada, ¿no? Así que yo escribo Invocación por el Paria haciendo el luto por la muerte de Yasmina. Y ahí hay una sección completa dedicada a Yasmina, y de ahí voy a decir dos poemas, uno en versos en decasílabo y el tercero que tú me pides en versos octosílabos, para que no voy a decir para un retrato de Yasmina, para no, porque ya estaba muy, aunque dice Besuca es un clásico, ¿no? Yo creo que es un clásico porque se ha hecho mucho, no por sus valores literarios. Después de la muerte de Yasmina, caminando por el velado hacia la casa donde había quedado la familia, ¿no? Atravesando por la calle, yo caminaba mucho, ya no puedo por la columna. La calle está desnuda, tanto afluente no me despierta el ruido de la plaza teñida de su ausencia. Hasta tu casa me queda tanto tumbo, tanto diente. Yo pudiera ser otro más urgente, pero no sé el perdón a este vedado de espalda ante tu asombro derribado a punto del violín. No sé el incesto entre lágrima y mar, fiel para incesto el corazón se niega a ser borrado. Se niega a ser el vuelo rotulado sobre el sudor que tu agua dejó escrito. Se niega a ser espasmo de tu rito entre mi almohada. El barrio se ha guardado tu aroma en su desdén. Se me ha escapado la ciudad a tu sombra con mi espliego. Yo pudiera ser otro más labriego, pero el fruto es invierno y yo sin manta. Pablo llora, a lo lejos alguien canta. La calle está desnuda y yo sin fuego. Y es un poema que se llama Desencuentros en el bosque de Jayadeva, porque es un capricho creativo, ¿no? De hacer un guiño cómplice entre dos elementos tan aparentemente distantes como los zapaticos de rosa del profesor Martí y los mitos del Gita Govinda. Bueno, ese es un texto en el que Marguerite Yourcenar examina el Gita Govinda, que fue un poema del poeta Jayadeva, poeta hindú del siglo III. Bien, se van a dar cuenta por el camino de cómo es que están mezcladas las cosas. Se llama Desencuentros en el bosque de Jayadeva. Se me ha olvidado el verso inicial. ¿Qué nos extravió el andar gemelo de ingenuo auspicio? ¿Cuál el muro? ¿Fue tu indicio casi hereje? ¿Fue mi azar? ¿No imaginaste mi mar despenetrando tus pieses? Ciervos parecían nueces a tu líquida azagaya. Yo huía de la atarraya donde claudican los peces.
qué manera de la sed para cómplices veranos, qué ebrio engaste de las manos a través de una pared de burbujas, lúgubre red clandestinizaba el reo vocinglero del deseo de intemperie. Tú tan brisna eras cerrada para un Krishna, y tu Krishna era un Orfeo. Tú entre las hopis me lleva el incienso hasta el asombro de vida sobre el escombro crucial, pero Hayadeva se ha dormido. Pronto nieva un ángel en tus vencejos. Yo voy sediento de espejos a los árboles salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. ¡Bravo! Y sin música de apoyo, digo. En todas las voces, todas, la tuya Perles alumbra. Relámpago que se encumbra con embrujo de raxodas y baja, poniendo modas del alma de Batey. Su belleza está en la ley de tus alados afrontes. Por eso, en los horizontes donde tu voz se levanta, un mal pájaro no canta. Solo cantan los insontes. Esa es la maravilla. Esa es la maravilla. Eso es un poeta. Yo les voy a hacer otro regalo porque había también un hermano que yo confundí con trovador por un mensaje que llegó, pero que nada es casual. O sea, es un hermano que llega de Chile. Y yo le decía, estás entre personas que hemos abrazado a muchos chilenos a lo largo de nuestra estancia larga en la mar, además de La Habana. Así que te hemos traído un pedazo de Chile hasta aquí también a ti. Él estaba en Camagüey, estaba allá con Joana Santana, con Alejandro, con todos haciendo un evento. Igor Fuente, quiero que venga, va a hacer un saludo poético con un poema de él y con una canción. Entonces, vamos para allá. Figuerito, perdón la guitarra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien decía aquí el compañero, vengo a hacer un saludo desde Chile, después de pasar una experiencia maravillosa en Camagüey. Realmente una experiencia maravillosa, donde estuve también con gente de la décima, como usted nombró a Alejandro González, estuvo con Nelson Lima y varios gente de la décima. La terraza es un vecino. Exactamente, estuvimos ahí. Y fue maravilloso, donde yo también declamé poesía y estuvimos compartiendo esta maravilla, lo que es Cuba, lo que es Camagüey. Me pareció extraordinario. Vive la cultura como la aman. Y bueno, felicitaciones por su aniversario. Y quisiera compartir dos poemas de acá del libro que el cual quiero presentar a Camagüey. Tuvo difusión allá en la zona y bueno, allí con el hermano Bay de Cuba. Este poema se llama Saeta, que es la flecha. Por la mente del hombre pasa una nube, sopla la nube y se convierte en palabra. La palabra cae a tierra y brota una ciudad clara y bella. Pasan las tormentas y la palabra queda. La palabra queda. La palabra impresa en piedra queda. Y este para terminar se llama La divertida parca. Ahora que rasgas el manto con tu guadaña, todo vuelve a la normalidad. Si desesperé fue por las peras que envenenaron mi vientre mundo. Antes de conocer tu bello rostro, te vi al precipicio, a las paredes, al aire, a la tierra, a la noche y hasta las moscas. No sabía, aunque lo sospechaba, que eras un ángel negro. Te paseaste por carruajes, campos de trigo, áridos desiertos, barcos nocturnos y en el gusano de la fruta. Si hubo un acompañante cierto, fuiste tú. Cuando estaba vivo, tenía miedo a la muerte, pero confieso que cuando estuve muerto, te vi a la vida. Muchas gracias. Vamos a ver.
Esta es una canción de... ¿Se escucha? ¿Sí? De Víctor Jara, que se llama El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo la lámpara a tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará rota? Aprieto firme mi mano y hundo la lámpara a tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estará rota? Mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en las tardes, cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice, la paloma volará, volará y volará. Como yugo de apretar, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Eso sería. Muchas gracias. Quiero agradecerle mucho a Igor. Voy a aprovechar para cerrar con dos cosas. Puse aquí un texto para ti que te lo va a leer en Alamar cuando tengamos el aniversario el sábado, que es el día que hacemos la peña Horizontes de Nuestra América para celebrar estos 80 de feria, que la fiesta sigue. Y hay otro hermano que llegó, que está por aquí, que es Cumberbatch, que yo tengo un regalo para Pepe, o lo ven y lo hace, es un tema. Y quizás pedirle a Fidelico, si no mató la guitarra, que cierre el encuentro con una canción, porque la idea era que eran 4 canciones que teníamos pendientes. Me dijo Igor que él era poeta, que él nos iba a regalar un tema, pero que era poeta. Entonces ya como hubo ese equipo, con las 3 canciones están en el aire. Una la va a hacer Julito y la otra la va a hacer Fidel, y cerramos el encuentro de hoy. ¿Ok? Te lo va a despedir también como siempre se puede. Pero venga para acá, Julito. Un aplauso para Julito Morales. Bueno, yo, como la fiesta de Perles, yo voy a leer algo que le escribieron a Perles hace 20 años, hace 60. Cuando cumplió 60 años, lo escribió la gran amiga periodista y poetisa Nancy Robinson Carrera, que ya no podía ir a la peña aquel día de tu cumpleaños. Y te hizo un retrato a un lado que yo pude encontrar
y lo publiqué en Facebook, porque lo voy a leer aquí ahora. Incluso, no el poema que te dediqué hace un final de año, una décima, pequeña, como dice, no, una décima contigo. Bueno, esto es, ¿qué dice? Ah, ya, retrato hablado. Yo como joven que soy me quito los polluelos. Retrato hablado, papeles en su cumple 60 de la periodista y poetisa Nancy Robinson Calafete. Wow. Nancy Robinson Calafete. Pérez, buen historietista, creador del mago Amet, también lo conoce usted del abogado decimista. Es poeta que conquista el peldaño duradero y a la décima de sendero que puso los 10 renglones, mientras que sus galardones ocupan lugar cimero. Su rango de periodista tiene dotes bien notables, pues crónicas formidables pone su nombre a la vista y quien le sigue la pista encontrará más sorpresas. Pérez siempre ha sido de esas personas parcas sencillas que hacen vibrar maravillas en literarias empresas. Ha llegado a los 60 y nos parece mentira, pues aunque el tiempo conspira y hacerlo mayor intenta, no le llevamos la cuenta por los años ya cumplidos, sino por haber servido con firmeza y lealtad y por amar a la verdad, eso eterno prometido. Bueno, lo voy a cantar. Ya hace un tiempito yo tuve que dedicarle a Pérez sacerdocio. Apenas. El hacedor no es del día, es derecho que al revés es siempre no, tal vez es honor, no cofradía. Sí, compromiso que guía y más que humano ambulante, va al pasado y va adelante, que por deberes y horarios, más que revolucionario, será revolucionante. ¿Se va a despedir? Vamos. Porque a nosotros nos gusta Maniquí, yo no sé. Pero hay una canción que Pérez prefiere también. Ah, que dale. Puedo ser Maniquí porque es la que más decidida. No, pues entonces es una. Es una porque estamos con el tiempo. Es una. ¿La de Pérez? Sí. Yo quiero hacerte una canción bonita y desahucie lo triste, evite las penas, buscando frases que sublimes fueran, hurguen las flores, misterios y planetas. Yo quiero hacerte una canción hermosa, pero no hay colores en las rosas que dibujaran de tu ser lo tierno y matizaran todo lo que siento. Anduve insomnios buscando noche y días, comparación a tu virtud más pura, y entre la luz de un reino de 1000 soles no vi pureza igual a tu dulzura. Recorrí playas, cantos de sirenas que no me daban tu amplia tesitura, y entre la luz de un reino de 1000 soles no vi pureza igual a tu dulzura. No llegue a ser precisa, pero lo que me alivia es lo que significa. Yo quiero hacerte una canción bonita y desveladas fueron las mañanas, y aunque no pude hallar poesía, yo quise hacerte una canción. La 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 la.
la 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 y la 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 la. Y aunque no pude hallar poesía, yo quise hacerte una canción bonita. Julio Cucatarte, miembro del grupo La Décima, miembro de la UNIAC también, y ahorita también le explicaba cuál es el espacio que él conduce hace muchísimos años. Quiero entonces que Fide siga en la parte musical antes que David nos despide del encuentro, que es el espacio que él conduce además y que es un regalo ampliado, compañero. No es preciso, sí, una escenario, una poeta, y creo que vamos por esto que es también a otro gran poeta que es Silvio Rodríguez. Bueno, no es a Silvio Rodríguez, es una vez un debate de cómo sería la mujer ideal de un amigo y yo, cómo sería la mujer ideal para nosotros. Y la discusión fue primero de senos y cosenos, a espíritu, a rostro, a mirada, pasó por todos los rangos de la belleza femenina. Y el caso es que a lo único que nos pusimos de acuerdo es que esa mujer tenía que ser fan de las canciones de Silvio Rodríguez. Y él se enamoró de una que no soportaba las canciones de Silvio. Nunca llegaste a las canciones del poeta. Rodeabas solo a las lanzando redes. Me resistí a negarte mientras las llamas de tus dedos descifraban mi voz y que sobreactuabas los silencios para no dar espacio a lo manido.